¿Te imaginas a un niño de 10 años respirando humo en una fábrica 12 horas al día? Esa imagen fue real e incluso en la actualidad sigue sucediendo. Pero eso no es toda la historia. Cuando pensamos en la revolución industrial, nos viene a la mente imágenes de fábricas humeantes, niños trabajando y jornadas interminables. Pero, ¿y si te dijera que reducirla solamente a eso es una visión incompleta? En este video vamos a desmontar mitos, explorar matices y descubrir cómo este periodo transformó al mundo más allá del sufrimiento obrero. Quédate, porque la historia que no te contaron podría cambiar tu forma de ver el presente. Origen del mito. Cuando se menciona la revolución industrial, muchas veces lo primero que se dice es que fue una época de explotación brutal. Se habla de niños obligados a trabajar desde muy pequeños, obreros muriendo en fábricas insalubres y capitalistas enriquecidos a costa del sufrimiento ajeno. Este relato se ha vuelto tan común que para muchos resume todo lo que ocurrió en ese periodo. Pero, ¿de verdad solo fue eso? El mito tiene raíces complejas. Parte del discurso nació en el siglo XIX, durante la misma revolución industrial. En un contexto de rápidos cambios económicos, surgieron intelectuales y movimientos sociales que denunciaron las duras condiciones laborales. Uno de los más influyentes fue Karl Marx, quien analizó la revolución como una etapa clave del capitalismo, marcada por la explotación de la clase trabajadora. Su visión se convirtió en una referencia no solo política, sino también cultural, al descubrir con fuerza la desigualdad que trajo consigo el nuevo orden económico. Con el tiempo, esta narrativa fue reforzada por el arte, la literatura y el cine. Novelas como Tiempos difíciles de Charles Dickens mostraba la crudeza de la vida obrera. Películas, documentales y libros de texto continuaron esta línea, ayudando a fijar la imagen de la revolución industrial como una etapa oscura y deshumanizante. Aunque estas representaciones reflejan realidades importantes, también dejaron fuera otras dimensiones del proceso. Pero, ¿por qué se creó y se sostuvo este mito? En parte, porque sirve para denunciar injusticias reales que ocurrieron y que aún hoy existen. También porque es emocionalmente potente. Una historia de víctimas y verdugos es más fácil de recordar, de enseñar y de compartir. Además, en tiempos modernos, sirve para apoyar diversas causas sociales o políticas que encuentran en ese pasado un ejemplo claro de lo que no se debe de repetir. El mito se propagó gracias a su valor simbólico, pero como toda narrativa parcial, corre el riesgo de simplificar en exceso una etapa que fue mucho más compleja. No se trata de negar el sufrimiento, sino de entender en su contexto y de mirar también los otros cambios económicos, tecnológicos y sociales que transformaron la historia humana. Así que, si estás listo para ver más allá de lo que nos han contado, quédate, porque en el siguiente bloque vamos a contrastar esta narrativa con datos, voces críticas y puntos de vista que matizan esa historia. La verdad detrás del mito. No se puede negar que la revolución industrial trajo consigo condiciones laborales durísimas, jornadas extenuantes, sueldos bajos, trabajo infantil y falta de derechos eran parte del panorama. Sin embargo, reducir este periodo histórico solo a explotación es quedarse corto y perder de vista transformaciones profundas que moldearon el mundo moderno. La revolución industrial fue sobre todo una transformación estructural. Cambió la manera en que se producía, se trabajaba, se vivía y se pensaba. Como bien señala el historiador Eric Hobsbawm, aunque la primera etapa del proceso fue brutal para muchos sectores, también sentó las bases del crecimiento económico sostenido y de las luchas obreras que vendrían después. Para Hobsbawm, la revolución industrial no solo cambió la economía, sino que dio origen a la conciencia de clase. Fue precisamente en medio de esas injusticias donde los trabajadores comenzaron a organizarse y a exigir derechos. Por su parte, el economista y sociólogo Max Weber
observó que esta revolución no se limitó al ámbito económico, sino que estuvo profundamente ligada a cambios culturales como la ética del trabajo, el surgimiento del capitalismo moderno y el papel de la racionalización en las nuevas formas de producción. Desde esta perspectiva, la revolución industrial fue también una revolución mental y organizacional. Incluso, autores más contemporáneos, como Joel Mokyr, experto en historia económica, han subrayado que los avances tecnológicos no solo aumentaron la producción, sino que con el tiempo también mejoraron los niveles de vida. Aunque el inicio fue duro, hacia finales del siglo XIX la expectativa de vida creció, los salarios reales comenzaron a subir y surgieron nuevos servicios públicos como el transporte, la educación y la salud. En esencia, sí hubo explotación, pero también hubo innovación, urbanización, movilidad social y sobre todo el inicio de luchas por los derechos laborales que cambiarían para siempre las relaciones entre trabajadores y empleadores. Comprender esta complejidad no es justificar lo injustificable, sino evitar caer en visiones simplistas. La historia no es blanco o negro, es un proceso lleno de matices, contradicciones y aprendizajes. El impacto del mito. Creer que la revolución industrial fue solo una época de explotación nos deja atrapados en una narrativa incompleta que distorsiona cómo entendemos el pasado y también cómo interpretamos el presente. Este mito, aunque bien intencionado en su crítica social, puede llevarnos a pensar que todo avance tecnológico o económico está inevitablemente ligado al sufrimiento humano, y eso, además de ser impreciso, puede generar escepticismo hacia el cambio y el progreso. En pleno siglo XXI, seguimos enfrentando dilemas laborales, automatización, precarización, jornadas extensas, trabajo mal remunerado, pero si pensamos que estas problemáticas son simplemente una repetición mecánica de lo que ocurrió en el siglo XIX, podemos caer en el fatalismo y dejar de ver que también tenemos herramientas para generar nuevas soluciones. La historia no se repite tal cual, ya que la entendemos, la cuestionamos y a partir de ella evolucionamos. Conclusión. La revolución industrial no fue solo fábricas grises y explotación sin fin, fue también el inicio de transformaciones que cambiaron para siempre la forma en que vivimos, trabajamos y nos organizamos como sociedad. Sí, hubo injusticias, eso está claro, pero también hubo aprendizajes, avances y luchas que siguen dando frutos hoy en día. Si este video te hizo ver la historia con otros ojos, compártelo, dale like y suscríbete, porque aquí no solo contamos el pasado, lo analizamos para entender mejor el presente. Nos vemos en nuestro próximo video.